Arrancamos terapia de noticias. Escuchemos lo que decía ayer en el programa de Luis Novarecio el expresidente Eduardo Duhalde. Lo ridículo que suena que piense que va a haber elecciones. Es ridículo. ¿Cómo que piense que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? ¿Pero por qué no va a haber elecciones? No va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. 14 en 53. ¿Pero usted dice que Alberto Fernández va a tener un golpe? Pero por supuesto. ¿Que Alberto Fernández va a tener un golpe? No, ¿dónde va a ser? La cara de Laura Serra, ¿esto lo piensa, lo exageró? ¿Duhalde? Sí. No, yo creo que lo piensa. Lo piensa. Sí, totalmente, absolutamente. Creo que lo piensa y creo que lo ha conversado mucho también con dirigentes no solamente de su sector. Él dice que también ha tenido reuniones con el presidente Alberto Fernández, con Axel Kicillof, inclusive con la presidenta. No sé si concretamente hablaron de este tema puntual de un eventual golpe, no creo. Después tuvo que desdecirse. Un poco se desdijo. Después ¿no? se desdijo, se dio cuenta del rebote que tuvieron sus declaraciones y después es como que trató de volver para atrás. Pero sí es cierto que él sugirió que el año que viene no habría elecciones en la Argentina. Cuando habló de golpe, Laura, sí, habló de golpe militar y comparó los 14 golpes militares. La verdad que un golpe de Estado militar clásico, como el que se conoce en la historia argentina, en este momento es totalmente impensado. Las Fuerzas Armadas no son un actor político. ¿Él dijo militar? Él habló de golpes militares porque dijo militar. las campeones de las dictaduras. Dijo, tuvimos 14 golpes hasta 1983. Pensarlo desde ese punto de vista, por supuesto que me parece o se equivocó al decirlo o está totalmente, digamos, es una idea o está planteado mal. Lo que sí se habló mucho, que está tan tensa la situación, sobre todo en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, por la situación socioeconómica, que nos vamos a encontrar ante una... lo veíamos recién, por ejemplo, lo que pasó ahí en la autopista, un enfrentamiento entre sectores, la toma de terrenos, hay como un caldo de cultivo de un mal humor que, social Daniel, que puede generar en no haber, en llegar a suspender las elecciones. Por supuesto que esto es una locura, pero yo creo que a eso se refería Duhalde. No, sí. Mira, te digo, gestos y hay, la política vos sabés que se mueve no solo por los dichos, sino por los gestos. Hoy se reunió la Cámara Nacional Electoral, que es el tribunal que controla las elecciones. ¿Para qué se reunió hoy la Cámara Nacional Electoral? Se reunió para organizar las elecciones del año que viene. No solamente la Cámara Electoral. Se reunió la Cámara, la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, la Directora Nacional Electoral y la Directora de Servicios Electorales del Correo. ¿Qué hicieron? Repasaron los lugares de votación de las elecciones del año que viene. O sea, se hacen. Digo, basta. Todo muy bien, pero cuando esta gente dice... Nos estamos reuniendo para organizar las elecciones, claro, es que va a haber elecciones. Pero seguro, ahora, Capi, yo digo, ¿a dónde apuntaba Duhalde cuando planteó eso que suena como una locura? Yo creo que se refería a la situación de alteración social que se puede llegar a venir debido a la crisis socioeconómica, la crisis de representatividad yo creo que hay que tener cuidado igual con eso. Duhalde dijo en algún momento, estamos peor que en el momento en el que se vayan todos. Yo no digo que coincido con Duhalde, estoy tratando de interpretar por qué lo dijo nada más. Yo creo que hay una situación económica que sin duda va a estar visible apenas se levante la cuarentena, que va a significar, ya está significando caídas dramáticas en los indicadores económicos. Hay una situación social que es una situación de inquietud, lo estamos viendo en la calle, lo estamos viendo en las manifestaciones, pero para llegar al extremo que está mencionando Duhalde, te digo que Cristina Kirchner se hizo eco también de lo que mencionaba Duhalde. Hoy hizo un posteo en Facebook donde se refirió elípticamente a Duhalde, descalificando también esta posibilidad. Estamos en comunicación con el diputado Cornejo, lo vamos a saludar y agradecerle desde ya que nos atienda. Alfredo Cornejo, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Duhalde? Bueno, yo he tenido oportunidad de hablar con él me ha llamado, me ha convocado como presidente del radicalismo. ¿Hoy? La semana pasada. Ajá. Y hemos conversado telefónicamente al respecto. Yo debería decir que no coincido ni que estén en peligro las elecciones,
ni coincido en que haya ninguna viabilidad de un golpe de Estado, ¿no? Como lo manifestó. Pero sí coincido en que la situación social, socioeconómica, está tomando ribetes peores al 2001, sin duda alguna, con diferencias sustantivas a favor y en contra de esa situación. Es decir, en el 2001 los movimientos sociales incipientes hoy están en general cooptados por el kirchnerismo, con lo cual hay un control de la calle. Eso no significa que no anide lumpenaje en algunas manifestaciones y puedan derivar en hechos violentos. Pero no imagina, por ejemplo, saqueos en supermercados como hubo entonces, digamos. Yo no lo veo muy claro. Sí digo que los movimientos sociales de aquel momento prácticamente tienen buena parte de los mismos líderes, y esos líderes están cooptados por el kirchnerismo y algunos de ellos están en el gobierno, ¿no? Provincial, de la provincia de Buenos Aires o nacional. Pero sí que anida un lumpenaje preocupante en las manifestaciones que pueden derivar en hechos como saqueos, etcétera. Sí, ¿por qué Ahora, no? ¿Por qué no tenerlo en cuenta, no? No, diputado Cornejo, Laura Serra lo saluda. Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Ese lumpenaje es, digamos, inorgánico? ¿Usted quiere decir que no responde, no tiene una contención política? Digamos, ¿a quién respondería ese lumpenaje si es que responde a alguien? No, justamente, por definición, no responde a liderazgos nítidos y representaciones políticas, pero sí se esconden en organizaciones políticas muchas veces para manifestaciones de este tipo, con lo cual no descartaría que exista hay algunos hechos de violencia. Yo creo que, en general, el presidente Alberto Fernández tiene una oportunidad enorme, la tenía antes de la pandemia y antes de la estrategia para enfrentar la pandemia, que es la cuarentena que resolvió el gobierno nacional y cómo la resolvió y con esta estrategia, y la tiene ahora, que es convocar a un gran acuerdo. En eso también yo estoy de acuerdo con Duhalde. El acuerdo tiene que ir acerca de la economía. La agenda de Alberto Fernández, del presidente Alberto Fernández, tiene que ser la de la economía, porque por otra parte es el mandato que le dio en octubre el pueblo argentino con un 48% de los votos. Perdió la coalición Cambiemos y perdió la reelección Mauricio Macri por la economía, y ganó Alberto Fernández por la economía. El mandato que tiene es mejorar la economía y no enredarse en otros temas. Y me parece que la economía solo se arregla con expectativas, y las expectativas con tan escasa credibilidad solo se generan si se da previsibilidad en el tiempo, y lo único que da previsibilidad en el tiempo es un gran acuerdo gobierno-oposición acerca de la circulación de la moneda, el equilibrio fiscal, la necesidad de no imprimir y no tomar deuda para cubrir el déficit, y así sucesivamente, reformas laborales, reformas fiscales, reformas impositivas que son imprescindibles para la Argentina, y creo que no se pueden llevar a la práctica si no es un acuerdo gobierno-oposición. Ahora, Alfredo, me parece que Alberto debe liderar ese acuerdo, Cornejo, el presidente Alberto Fernández. Soy Daniel Santa Cruz, ¿cómo te va? Hola, Daniel. Hoy la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, a través de una carta, dijo que esta no es la reforma judicial que el país necesita, sino que hay que ir por una más profunda, e invitó a la oposición, a ustedes, a los partidos que componen Juntos por el Cambio, a debatir, a participar del debate. Vos presidís la Unión Cívica Radical, uno de los 3 partidos que forman Juntos por el Cambio. ¿Qué les respondes a eso? Que nosotros estamos para debatir cualquier proyecto, sea de reformas judiciales o no. El punto es si esta es la oportunidad y si estos son los temas en los que hay que poner la energía, ¿no? Y sin duda alguna no es este tema en el que hay que poner la energía política en la Argentina de estos tiempos. Sin duda alguna, en la que hay que poner energía es insisto, en un acuerdo
de los principales fundamentos de la economía, ¿no? Es decir, si alguien cree que puede revalorizar la moneda hablando bien del peso y hablando mal del dólar, solo por su propia mención, no. Para revalorizar el peso necesitamos que las expectativas de los actores económicos sean positivos. Para crecer genuinamente necesitamos inversiones y todas esas cosas necesitan una oxigenación del gobierno, y en particular creo que la da un acuerdo con la oposición y por supuesto convocar al sindicalismo y al empresariado en ese acuerdo. Y además tenemos que hacer una deliberación sensata, ¿no? Porque parece que hablar de revalorizar el peso significa que necesitamos buscar equilibrio fiscal. Durante la pandemia justifica que imprimamos billetes a como dé lugar, pero esto no puede seguir así. O sea, esto tiene un resultado malo, tiene un resultado de alta inflación, por lo menos, quizás no de hiperinflación, pero sí de alta inflación, y bueno, esas cosas. Diputado, del lado del gobierno lo que dicen es, bueno, nosotros no podemos dar el diálogo si la oposición no acude a cuestiones, por ejemplo, como la reforma de la justicia. Pero, a ver, definitivamente, la responsabilidad mayor de un acuerdo gobierno-oposición la tiene el liderazgo de un acuerdo gobierno-oposición, lo tiene el Poder Ejecutivo. En este diseño constitucional como el que tenemos, la tiene el Poder Ejecutivo y en particular el presidente. Si Cristina tironea la agenda de la Argentina todo el tiempo y la tironea por sus temas de agenda personales o de su grupo, de su minoría, y nos la impone al resto de los argentinos, bueno, estamos en problemas, pero eso no es la demanda de la Argentina, ¿no? Y por otra parte, Alberto Fernández tiene un mandato, y el mandato es mejorar la economía, ¿no? Cornejo, y últimamente, de todos modos, esto que usted mencionaba, ¿no? La agenda de Cristina pareció también impregnar el discurso del gobierno, porque el discurso del presidente en los últimos días fue un discurso mucho más duro, fue un discurso más confrontativo. Venía de semanas atrás del discurso del diálogo y ahora se puso en un discurso, me parece, mucho más de confrontativo con la oposición. No sé cómo lo están mirando usted. ¿Y por qué cree que pasó eso, no? Bueno, da la impresión de que eso es una coalición que tiene cierta inestabilidad, porque no hay un programa de política económica detrás. Hay un programa político de acumulación de poder, pero no hay un programa de política económica, ¿no? Y eso es lo que falta. Para convocar, hay que convocar por lo menos, con algunos lineamientos básicos firmes. Yo creo que hay una tensión permanente, sí, y creo que debemos colaborar con fortalecer el liderazgo del presidente, pero también el presidente debe enfocarse en el mandato popular que tiene, y el mandato popular que tiene es mejorar la economía. Esa contradicción que se hizo desde un primer momento entre salud y economía ha hecho mucho daño. Todavía estamos a tiempo de enmendar eso, y me parece que Alberto Fernández tiene una oportunidad. Ahí el presidente Alberto Fernández insiste en subir al ring a Mauricio Macri. Digamos, lo critica, dijo que con Macri sin pandemia estábamos peor que este semestre con pandemia. Después dijo que el presidente le había sugerido, el expresidente Macri, le había sugerido que deje morir a quien tenga que morir durante la pandemia. Son golpes durísimos para subirlo al ring y debatir gobierno versus expresidente. ¿Le sirve a la coalición Cambiemos que Macri participe de ese debate o no sería oportuno que sea Macri el vocero de todos ustedes para pelearse o debatir con el gobierno? Mire, ¿qué le sirve a la Argentina? La Argentina necesita un buen gobierno y necesita una buena oposición, ¿no? ¿Qué nos sirve a nosotros como oposición? Hoy lo que nos sirve a nosotros como oposición es mantenernos unidos, y eso lo estamos logrando.
Yo creo que buscar la confrontación con el expresidente Mauricio Macri no contribuye en nada a buscar los acuerdos que necesitamos. Acá creo, insisto, en que si la Argentina quiere salir, mire, producimos la misma riqueza en 2010 que en el 2019, no hemos crecido por 10 años. Todas las proyecciones de nuestro Producto Bruto Interno para el año 2020 nos indican que vamos a producir la misma riqueza que en el 2008, 12 años atrás. Es decir, la Argentina hace 12 años que no va a crecer. Puede haber tenido picos de crecimiento anuales, pero objetivamente no va a crecer. Y eso, con 2 millones más de habitantes, tiene mucho para decir, explica muchas cosas, ¿no? Y si no tenemos un plan de crecimiento económico, no vamos a sacar a la gente de la pobreza, no vamos a generar empleo, no vamos a generar el circuito virtuoso de inversión originaria como motor de la rueda de la economía, que es el que necesitamos. Y la verdad que todas esas cosas, hoy por hoy, con un gobierno enredado en otra agenda, el único oxígeno que se necesita es un acuerdo, por lo menos de esos lineamientos básicos. Diputado. No me imagino yo reformas fiscales, laborales, impositivas, si no son en acuerdo, por más que tenga la mayoría el gobierno, ¿no? Para hacer una moratoria que en realidad beneficiaba a Cristóbal López con el artículo 11 solamente, en vez de buscar herramientas de crecimiento, eso no va a solucionar los problemas económicos, ¿no? Diputado, muchísimas gracias, muy amable. No, un saludo para ustedes.